Hola, muy buenos días, Dios te bendiga, un gusto, un privilegio poder saludarte desde este medio y desearte lo mejor y que la paz de Dios esté sobre tu vida. Pensaba en estos días de que la cuarentena se prolonga y las noticias que habrás escuchado y que todos estamos ya un poco entendiendo de lo que va a suceder eh, a partir de este lunes, que posiblemente se prolonga todo. Y todo esto muchas veces nos puede poner mal, ¿no? Poner ansiosos, preocupados, asustados también, enojados, diferente tipo de emociones todas juntas y que no sabemos muchas veces cómo canalizarlas. Desde aquí siempre decimos, bueno, lo mejor es poder entender y llevar esta situación en oración y en la búsqueda de Dios para que no nos desesperemos y no entremos en pánico y que Dios nos dé fuerza para sobrellevar toda esta situación en medio de toda la tragedia mundial que es todo esto. Entonces podemos sentir muchas emociones frente a esto, pero frente a todo esto entendemos y pese a todo, que la vida es linda, la vida es buena, que Dios ha diseñado la vida para vivirla, para disfrutarla, y que por nada del mundo nos dejemos avasallar por situaciones negativas que nos hacen mal y que nos deprimen, sino que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y si no tenemos fuerza, en el Señor podemos tenerla y recuperar fuerzas desde lo espiritual, eh, porque escuchando a veces un canal de noticias no vamos a encontrar la paz que entendemos. Tenemos que estar informados, pero cuando vamos a la palabra y oramos a Dios, meditamos en el Señor, nos conectamos, tenemos esa conexión con el Señor, todo va a ser diferente y, y va a darnos fuerza, la fuerza que necesitamos. Entre ese orden de cosas, no sé si le ha pasado que muchas veces uno ha despertado y uno dice, o cuando las imágenes que ve afuera, por televisión o personalmente en el lugar donde nos movemos, muchas veces como una película, ¿no? Algo que dijimos, nunca pensé vivirlo, nunca me imaginé que iba a pasar esto, porque nadie se lo esperó. El mundo entero no se esperó esta situación así. Pero, en fin, es la realidad, no es una película, es la realidad. Yo quiero en esta mañana compartirle una historia que tiene que ver con, que está en 2 de Reyes 13, 14 al 21, y que es un poco la historia y la experiencia de Eliseo. Yo hablé un poco hace unos días, he hablado mucho acerca, bueno, Eliseo y Giesi. El otro día hablé sobre Josué, bueno, diferentes personajes de la Biblia que nos animan y que nos reconfortan y que nos dejan una enseñanza. Hoy quiero hablarte de Eliseo porque Eliseo también tiene muchas historias y experiencia que nos hablan y que nos dejan pensamientos y reflexiones interesantes en los tiempos que corren. Y quiero leerte, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Reyes 13, 14 a 21. Dice que cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas, y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey, y luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente, y él la abrió, y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha, y Eliseo proclamó, esa es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos de Afec. Y luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces.
y después Eliseo murió y fue enterrado. Fíjense lo que dice, sigue diciendo la historia. Yo me voy a detener en esto que leí, pero es interesante lo que dice, porque esto sería otro tema. Pero dice, unos grupos de saqueadores moabitas salían a invadir el país cada primavera, y cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo cayó sobre los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso en pie. Qué extraordinario, ¿no? Eliseo, aún de muerto, siguió hablando. Los huesos de Eliseo siguieron hablando. Un poco para hablar acerca del legado, de lo que dejamos, de lo que dejamos en nuestro paso por este mundo, ¿no? ¿Qué historia? La que acabamos de leer, está en la Escritura, 2 Reyes 13, 14, 21, una historia de guerra, una historia de convicción, una historia de fe, una historia de convicción con Dios y a la vez una historia triste porque Eliseo muere, ya cumplió su propósito sobre la tierra y muere. Pendiente de una guerra, el rey preocupado, cómo hacer, consulta a Eliseo cómo hacer, pero detrás de todo esto vemos en la pauta que nos da esta historia es a un hombre como Eliseo que da la pauta de una vida de aventura, una vida de desafío, una vida, como dije, de legado también, una vida de creerle a Dios y una vida de decir Dios está en control de todas las cosas, aun cuando el enemigo esté mostrando toda la furia. Y creo que esto también podemos aplicarlo a los tiempos que corren. Aun cuando un virus aplica toda la furia, podemos creerle a Dios y saber que Dios nos da la victoria, que hay desafíos, hay toda una fuerza que viene de parte de Él para atravesar toda esta situación. Ahora, veo a un Eliseo que esto es algo interesante que quiero compartir y que es lo que yo veo y yo sé que usted lo va a compartir también conmigo, que es un hombre como Eliseo no mete a Dios en su compartimiento o en una cajita pequeña. No, Eliseo no mete a Dios en una caja pequeña, sino que él, como un hombre de Dios, trata de meterse en el pensamiento de Dios y en lo que Dios cree. Y yo creo que muchas veces lo que hacemos nosotros como seres humanos es meter a Dios en nuestros pensamientos, meter a Dios en nuestra caja de pensamientos muy pequeña. Lo que quiero decir es hacer pequeño a Dios. Hacemos pequeño a Dios con nuestras acciones, con nuestras vidas, y creemos que eso está bien, nos hemos acostumbrado a eso. Pero Eliseo, por el contrario, demuestra que Dios es al Dios que sirvo. ¿A qué clase de Dios sirvo? ¿Sirvo a un Dios grande o a un Dios pequeño? Bueno, muchas veces nos pasa eso. Servimos a un Dios pequeño porque nosotros lo hacemos pequeño. Ahora, una pregunta que yo le puedo hacer a usted, y primero me la dice a mí, ¿será que se ha convertido Dios en algo pequeño en su vida? ¿Es Dios pequeño o grande en tu vida? ¿Qué tamaño es Dios en tu vida? Bueno, eso depende de nuestra cercanía, de nuestro compromiso, de la manera que nos acercamos a Dios. Eso tiene que ver mucho con todo eso. Y muchas veces entendemos eso, y Eliseo da la pauta de esta, de que nuestros pensamientos no pueden contener a Dios. Dios es más grande que nuestros pensamientos. Dios es más grande que nuestra razón. Y muchas veces vivimos vidas limitadas precisamente porque tratamos de reducir el pensamiento de Dios. Tratamos de ver a un Dios pequeño y no a un Dios grande. Por otro lado, vemos a un Eliseo que cumplió su vida y su propósito en la voluntad de Dios. No vemos a un Eliseo que haya terminado sus días sin vivir la voluntad de Dios. Vivió la voluntad de Dios.
Y a veces quizás nos preguntamos hoy, a esta altura de la vida, no sé, puedes tener 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, 80 años, ¿qué es lo que hiciste en tu vida? Y puedes decir muchas cosas. Y la pregunta es, ¿hiciste la voluntad de Dios? ¿Hiciste o no hiciste la voluntad de Dios? Y ahí está el punto. ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Pero he hecho la voluntad de Dios o solamente la voluntad de Dios significó seguridades para mi vida? Porque descubrimos en la Escritura, en todos los personajes bíblicos, descubrimos que hacer la voluntad de Dios muchas veces nos saca de las zonas de seguridad. Hay situaciones de peligro, hay situaciones difíciles. Recordemos, por mencionar alguna de las historias, Moisés vivió la voluntad de Dios, sí, vivió la voluntad de Dios. Y su vida fue verdaderamente una vida de desafío y de peligro por todas las cosas que vivió y que tuvo que atravesar. Y así vamos viendo las historias, como la historia de David también. ¿Vivió la voluntad de Dios? Sí, vivió la voluntad de Dios, pero también fue no una vida de seguridad, sino una vida de tremendos desafíos y de peligros en medio de la voluntad de Dios. Pero el problema es que muchas veces creemos que la voluntad de Dios va a estar todo compartimentado, ordenadito, y que Dios nos va a decir todas las cosas. Y la verdad es que vivir en la voluntad de Dios muchas veces requiere desafíos y se entiende también peligros, como cuando revisamos la historia del Nuevo Testamento, por ejemplo. Habría para mencionar de todo, pero estoy mencionando así, a vuelo de pájaro, todos estos personajes. En el Nuevo Testamento vamos a poner a Juan el Bautista. ¿Hizo la voluntad de Dios? Claro que sí. Y su vida, hacer la voluntad de Dios, fue una vida de peligros. Luego, lo que tiene que ver con, pensemos en Saulo, luego el apóstol Pablo, los discípulos, fueron personas que vivieron en la voluntad de Dios, pero que en medio de todo eso también vivieron vidas de mucho desafío y de situaciones difíciles. Jesús, como Hijo de Dios, también vivió en obediencia a Dios y Él murió en una cruz, entregándose por completo y demostrando el amor de Dios para cada uno de nosotros. El tema es que muchas veces nosotros decimos, bueno, la voluntad de Dios. Entonces muchas veces en este siglo XXI estamos esperando la voluntad de Dios y esperamos y dilatamos las cosas, entonces el tiempo pasa y a veces se pasa el tiempo y la voluntad de Dios no se ha concretado porque esperamos que suceda algo quizás extraordinario, cuando ya sucedió algo extraordinario. Desde el momento que Dios me habló, desde el momento que el Espíritu de Dios me habló, ese es el momento de seguir, de actuar y de seguir a Dios hasta las últimas consecuencias. Entonces, encontramos entonces un Eliseo que nos deja todo este tipo de enseñanzas de avance, de desafío y de avanzar. Vemos aquí, contrapartida, vemos guerra, ¿verdad? Vemos lo que hay que hacer. Eliseo alienta a un rey a actuar, a tomar decisiones de lo que hay que hacer. Vemos a un Eliseo, bueno, a ver, toma el arco, toma la flecha, abre la ventana, tira la flecha, lanza la flecha. Esa es la flecha de victoria, es lo que le dice Eliseo. ¿Cuántas veces nos pasa que hemos dicho como cristianos o a veces como gente de iglesia, lo habrán escuchado decir, ¿por qué la maldad avanza? ¿Por qué los malos avanzan? Sencillamente porque hay gente que lo que entiende que va a hacer, lo hace, sea bueno o sea malo. Y a veces, como hijos de Dios, muchas veces estamos ahí esperando si lo hago, no lo hago, si me conviene, no me conviene. Y Eliseo nos da esa pauta, dice, hay que hacerlo, hay que avanzar. No tenemos que esperar, hay que avanzar, hay que dar esa palabra, hay que orar por esa persona, hay que dar esa palabra de ánimo a esa persona. De eso se trata, avanzar en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, que parece que Dios no está haciendo nada? Sí, Dios ha hecho mucho. Dios ha hecho mucho, Dios ha pensado en tu vida y tu vida es parte de ese plan. Y pensamos que Dios no ha hecho nada, que Dios
que Dios se ha trazado en las cosas. Y tu vida es parte de ese plan para que de pronto haya algo que suceda de pronto en tu entorno más cercano o quizás en un entorno nacional o internacional. Dios tiene un propósito con cada uno de los que escucha este mensaje y todos aquellos que se acercan a Dios con un corazón sincero. Bien, todo esto es lo que podemos ir entendiendo de parte de esta historia. Eliseo no se queda con que, bueno, podría ser que Dios lo quiere hacer, podría ser que Dios, sino que tiene seguridad en lo que hace. Bueno, voy a ver cuál es la voluntad de Dios, sino que está la acción, está la seguridad de un Dios que lo avala, de un Dios que lo respalda. Y aquí vemos a un Eliseo que es consultado por un rey, porque el rey necesita de una palabra de sabiduría y de qué hacer. Y qué bueno es poder tener este tipo de manera de acudir a alguien para que te dé una orientación. Y aquí se abre otra ventana más. ¿A quién acudís cuando estás en problemas? ¿A quién acudís? ¿A qué persona podés tener más cercana para que te dé una palabra de ánimo, de aliento y de sabiduría? Y es tiempo de poder pensar de qué manera sos auxiliado. Desde este lugar siempre te decimos que queremos alentarte, queremos animarte siempre a que puedas estar desafiado en el nombre del Señor Jesús. Bien, en lo que vemos aquí, entonces, como para ir resumiendo todo este tiempo de reflexión hoy, que vemos en Eliseo algo muy interesante. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Eliseo pudo hacer lo que hizo? ¿Por qué Eliseo nos deja esa su experiencia, ese legado, ese ánimo, ese desafío, esa fuerza y esa seguridad para decir las cosas? Todo tenía que ver con que él vivió en la presencia de Dios. Por eso, punto número 1, hoy en esta mañana quiero compartirte, ya a muchos días de la cuarentena, vivir en la presencia de Dios. Te comparto eso. Vivir en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Usted dirá, ¿qué significa vivir en la presencia de Dios? ¿Que agarre la Biblia y me la estudie de memoria? Que agarre todo curso que pueda encontrar por la internet y tratar de ser un catedrático en todo esto. Quizás es mucho más simple de lo que te imaginas. Vivir en la presencia de Dios es tratar de tener una amistad con Dios, es relacionarte con Dios. Y cuando te relacionas con Dios, también tu horizontalidad, tu entorno también va a cambiar, porque vas a ser una persona diferente y porque vas a resolver los problemas de manera diferente y porque vas a tener una seguridad, perdón, de manera diferente. Entonces, vivir en la presencia de Dios. Y Dios se va a manifestar de maneras múltiples en tu vida. Aún en medio de la tormenta, en medio de la lucha, de la guerra, Dios se va a manifestar. Pero vivir en la presencia de Dios es clave. Eso es lo que había experimentado Eliseo. Punto número 2 tiene que ver con vivir en la fuerza de Dios. ¿Te acuerdas cuando Eliseo le da la orden al rey que agarre el arco y la flecha, que abra la ventana y que lance una flecha? Y que luego él con sus manos toca al rey en símbolo de darle fuerza. Y que la batalla, un símbolo importante en este mensaje profético, no es que se gana en la fuerza humana, sino que se gana en la fuerza de Dios y en la estrategia de Dios. Eso es lo que Eliseo quería compartir con el rey. La estrategia y la fuerza viene de Dios y la guerra se gana en el Señor. Entonces, vivir en la fuerza de Dios. ¿Cuántas veces hacemos las cosas en nuestras fuerzas? A lo que a nosotros nos parece. Nos parece que tenemos que hacer esto, pero a nosotros nos pareció, a Dios no le pareció. Pero Eliseo tenía la seguridad que eso es lo que tenía que hacer, vivir en la fuerza de Dios. ¿Estás viviendo en la fuerza de Dios?
qué es lo que te está pasando en este tiempo, de qué manera vivís. Si Dios te indica hacer algo, ¿vas en dirección a lo que Dios te ha indicado o vamos en el sentido contrario? Bueno, vivir en la fuerza de Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir en la fuerza de Dios. Y en tercer lugar hay algo que es, digamos, un poco difícil de entender. Y yo sé que cuando leí el pasaje y lo has leído, decís, ¿por qué se enojó Eliseo? Porque en verdad no hay una indicación de cuántas veces tenía que golpear la flecha. No hay una indicación, no dice. Y uno dice, ¿por qué se enoja con el rey? Porque por haber golpeado 3 veces. Y él lo dijo, podría haber golpeado una, dos, estaba todo bien. Claro, porque nuestra mentalidad moderna no entendemos esta situación, pero entendemos que el texto profético, y era una situación profética, lo que estaba sucediendo allí, en la parte de la historia del texto que leímos. El texto dice, y por mensaje de Eliseo, tendrías que haber golpeado 5 o 6 veces. Y esto tiene que ver con lo siguiente. El hecho de las especulaciones. ¿Cuántas veces especulamos? ¿Cuántas veces nos guardamos cosas? Porque podría haber golpeado más. Podría haber golpeado con más fuerza. Podría haber golpeado más fuerza, pero un rey que estaba especulando. Un rey que estaba midiendo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de medir a Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos, estoy dando tiempo a Dios y decimos, uy, se me está yendo la mano de dar tiempo? Estoy orando, uy, pero tengo que hacer otras cosas. Medimos todo el tiempo. Estamos acostumbrados a medir todo el tiempo. Y cuando se trata de dinero, ni le cuento. Entonces, bueno, no, estoy dando mucho para Dios. ¿Cuántas cosas medimos y medimos a Dios y nos guardamos cosas con tal de por si las dudas? Y aquí lo que Eliseo trata de hacerle entender es que cuando vamos a hacer algo para Dios, lo tenemos que hacer por completo, lo tenemos que hacer de manera completa, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino todo. Nos entregamos de manera completa a Dios. No hacemos las cosas por si acaso, no guardamos por si acaso, sino que nos entregamos por completo a Dios. Y usted podrá decir en este momento, porque yo también alguna vez lo pensé, bueno, yo di todo y ahora ya no tengo nada, ya no sé qué entregarle a Dios. Bueno, está nuestra vida. Cuando a veces no sabemos qué entregarle porque hemos entregado todo, nuestra vida entregada a Dios. Nuestra vida entregada a Dios. Y Dios no es alguien que lo dice y no haya experimentado esta situación. Cuando pensás en esto, podés recordar y te animo a pensar en la cruz. En la cruz que podés ver en cualquier ciudad, en una iglesia, en un cementerio, en un símbolo de algún edificio, en una cadenita. El símbolo de lo que Jesús hizo en la cruz. Y que la cruz indica la única flecha que Dios tenía para salvar a la humanidad. Y esa única flecha era la flecha que tenía que ser, la flecha que indica de la victoria. Jesús murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Dios no hizo las cosas por si acaso. Dios las hizo con un propósito definido. Se entregó por completo para que nosotros hoy tengamos vida. Entonces, qué bueno es esta historia de hoy, donde yo te animo y te desafío a que puedas, en el nombre del Señor Jesús y en base a lo que entendemos de la palabra de Dios, que puedas vivir en la presencia de Dios, que puedas vivir en la fuerza de Dios y que puedas vivir de una manera completa para Dios. Que hoy pueda ser ese día donde realmente no estés con especulaciones, sino que te entregues de manera completa a Dios. Que busques a Dios, que experimentes la presencia de Dios, que ya no vivas en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios, y que todo lo que estás viviendo hoy, quizás podés estar llevando la cuarentena bien, la cuarentena mal, como sea, pero necesitas vivir en la fuerza del Señor, en la presencia del Señor,
en la estrategia de Dios y vivir de una manera completa en el Señor. Por último, decirte, al principio dije, Eliseo fue un hombre de Dios que en ningún momento trató de vivir a un Dios pequeño, sino que él vivió en la experiencia de un Dios grande. Y eso es lo que cada uno de nosotros podemos experimentar. Dios no vino para atraparnos, Dios vino para liberarnos. Y eso es importante saberlo. Dios vino para liberarnos. Mientras que como seres humanos vivimos atrapados en pensamientos, en ideologías y en tecnología, también es una advertencia que podríamos, frente a todo esto, si se prolonga, estar atrapados en la tecnología. Lo que Dios menos quiere es eso, porque Dios viene a liberarnos, a experimentar su presencia todos los días, a buscarlo como nunca antes y a tener una amistad genuina con el mismo Dios. Imagínate, ser amigo de Dios, experimentar esta amistad con Dios, crecer cada día en el Señor, tener y vivir en la fuerza del Señor. Eso no tiene precio. Que Dios te bendiga y te espero mañana en otro tiempo de reflexión y ánimo, fuerza. La fuerza viene de nuestro Dios. Dios te bendiga.